Vamos a conversar en este segmento del noticiero con el abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Buenos días, abogado. Gracias por aceptar la entrevista. Queremos conversar con usted o comenzar esta entrevista conversando sobre uno de los temas más polémicos que se han producido esta última semana, la intención del gobierno ante lo que el gobierno advierte como un aumento en el microtráfico de drogas, de la eliminación de la tabla de consumo de drogas en el país. Mucha gente opuesta a la medida ha reaccionado indicando que se contradice un poco con también la intención del gobierno de tratar de evitar el hacinamiento en las cárceles. Queremos conocer su opinión al respecto. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos. A mí me parece que la propuesta que se ha anunciado por parte del gobierno nacional de eliminar la denominada tabla de consumo, me parece que es un desacierto. Y es un desacierto y un mensaje equivocado para la ciudadanía. Porque aquí no podemos responsabilizar a la tabla de consumo como aquel elemento que ha permitido, por ejemplo, que se aumente el microtráfico, aumente el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las calles y plazas del país, sino que esto se debe a otros factores. Ahora bien, la tabla, como se dice, de consumo, tampoco ha sido un mecanismo que utilizan los ciudadanos o los microtraficantes para evadir la ley, desde ningún punto de vista. Esa tabla de consumo son umbrales que permiten a los juzgadores ver quién es consumidor y quién es microtraficante. Y por otra parte es necesario tomar en cuenta dos elementos adicionales, que esa tabla es referencial. Por lo tanto, el juez no es que está atado a esa tabla de consumo porque son umbrales. Y lo segundo, que es importante tomar en cuenta, es que el consumo, la drogadicción, es un problema de salud pública. Por lo tanto, si es que mañana se elimina la tabla de consumo, por así decirlo, aquí lo que se está haciendo es criminalizar aquellas conductas en las cuales tienen que ver con otras cuestiones que no son, tienen relación con el microtráfico, el narcotráfico. En ese sentido, yo espero que desde el gobierno nacional se tomen las medidas necesarias para que se solucione este problema, este fenómeno social, a través de la prevención y la rehabilitación. Abogado, ¿usted coincide con esta apreciación de que aumentaría el número de detenidos en los centros de detención del país si se elimina esta tabla? Totalmente de acuerdo, porque la tabla lo que permite es diferenciar entre consumidores y microtraficantes. Si eliminamos la tabla, en un mismo saco vamos a meter a microtraficantes y consumidores. Por lo tanto, la crisis carcelaria que estamos viviendo actualmente en el país se va a incrementar, se va a agravar, porque evidentemente va a haber mayor hacinamiento, mayor número de personas privadas de la libertad. Y no solo eso, actualmente también nos quejamos de la administración de justicia, una administración de justicia lenta, una administración de justicia en la cual se ha utilizado como puerta giratoria por la que entran y salen delincuentes, porque los jueces están llenos de trabajo y no resuelven las causas en su debido momento. Si mañana se elimina esta tabla, lo que va a pasar es que la administración de justicia también va a estar saturada y evidentemente también va a haber una afectación en ese sentido. Dentro del marco del derecho, estamos hablando que este es un tema de salud pública, pero dentro del marco del derecho, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otras medidas son posibles para tratar de evitar justamente este incremento del microtráfico? Dos medidas fundamentales. La primera, en el gobierno del señor Moreno se eliminó la Secretaría de Drogas, la instancia estatal que formulaba y controlaba a través de política pública el consumo y también el uso de estas sustancias sujetas a fiscalización. Con la eliminación de la Secretaría de Drogas
no tenemos política pública de prevención, política pública de rehabilitación y menos aún se ha articulado la política pública de seguridad ciudadana. Aquí lo que se hizo fue transferir esas competencias al Ministerio de Salud y también al Ministerio de Gobierno. Pero vemos que estas instancias están dedicadas a otras cuestiones y obviamente que la desaparición de esa entidad ha causado los efectos devastadores que estamos viendo en la ciudadanía, en los jóvenes y niños de nuestro país que lastimosamente están consumiendo drogas desde tempranas edades. La segunda solución tiene que ver con la seguridad ciudadana. Yo creo que es importante que el gobierno tome medidas en las cuales no se combata solo al microtráfico, sino también a esos grandes traficantes de droga. Porque si usted se fija, la mayor parte de la población carcelaria en materia de drogas son los microtraficantes. Pero ¿qué pasa con aquellos traficantes de mediana, alta y gran escala? Con los peces gordos. No se dice nada. Creo que ahí se deben tomar las medidas necesarias porque hay que combatir el problema de raíz. Abogado, aprovechando su expertise en derecho constitucional, lo cambio de tema y quiero ir a otro de los asuntos que ha generado polémica en el país en estos días. Abríamos esta mañana con esa noticia. Es este rifrafe, esta discusión que hay entre el presidente y la asamblea porque las leyes no avanzan y entonces ya hay funcionarios del gobierno que advierten, no digamos amenazan, pero digamos advierten con que si no avanzan las leyes en la asamblea se podrían buscar otras formas dentro del sistema democrático, como es, por ejemplo, la consulta popular. Estamos a 100 días de gobierno, parece casi que muy pronto para esta clase de tormentas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero está claro que a partir de que el gobierno asumió con una presencia legislativa muy, muy pequeña, una bancada minoritaria, esto podía llegar a darse. ¿Qué opina usted de estos mecanismos que podría utilizar el gobierno para tratar de sacar adelante su plan de gobierno? A ver, a mí me parece que es una amenaza o una advertencia, llamémosla así, que es adelantada. Aún la Asamblea Nacional no ha obstruido la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, no ha interrumpido, por ejemplo, el trámite de leyes económicas urgentes, porque todavía no se han presentado. A mí me parece en ese contexto que es una amenaza, una advertencia que todavía no tiene cabida. Pero obviamente que el gobierno ya se adelanta a eso, por obvias razones, porque no tiene una mayoría consolidada en la Asamblea Nacional. Para aprobar una ley o el presupuesto general del Estado que actualmente está en trámite, se requiere mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 70 votos de los 137 asambleístas. Y vemos que no tiene esos votos, más aún con las mayorías coyunturales que se dieron en su momento. Y vemos que esa relación con Pachacutic fue una relación efímera para elegir a las principales autoridades de la Asamblea Nacional, como el presidente, vicepresidente y los miembros del CAL. Sin embargo, vemos que Pachacutic, por ejemplo, no está de acuerdo con la Ley Orgánica de Comunicación, no está de acuerdo con las reformas a la Ley de Educación Superior, entre otras. Por lo tanto, el gobierno ya avisora que en el tema económico seguramente no va a poder contar con esos votos de Pachacutic y en ese sentido no va a tener esa fuerza política que permita aprobar las leyes en el Parlamento. Ahora, ¿qué pasa si mañana se presenta un proyecto de ley urgente en materia económica y no existen los votos en la Asamblea Nacional? El presidente de la República eventualmente se va a ver atado de pies y manos porque no va a poder implementar esa política económica, esa política tributaria y política laboral que dinamice la economía en nuestro país. Ahí tiene dos alternativas el presidente Lasso. La primera, como usted bien lo señala, la de la consulta popular. Pero recordemos que hacer una consulta popular no es tan sencillo, por dos cuestiones. La primera
que requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y ya veíamos hace un año y medio, cómo la Corte Constitucional no dio paso a la consulta popular que impulsaba el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Se nos cayó la consulta popular en la Corte Constitucional. Entonces, si el gobierno no hace bien su trabajo, eventualmente esa consulta popular se va a caer en la Corte Constitucional. Y el segundo elemento sobre esto es que una consulta popular conlleva la erogación de recursos públicos. La última consulta popular del año 2018 de Moreno costó 60 millones de dólares. Yo pregunto, en las actuales circunstancias económicas, políticas y sanitarias, ¿el Estado está en la capacidad de gastar entre 60 y 80 millones de dólares en una consulta popular, cuando ese dinero tranquilamente podría ser utilizado para reactivar el aparato productivo, generar nuevos créditos, invertir en seguridad o, por ejemplo, invertir en programas de rehabilitación social, como por ejemplo la rehabilitación del sistema penitenciario? Entonces vemos que eso puede ser un arma de doble filo, porque el ciudadano también puede ver 80 millones para gastar en una consulta popular y a la final yo puedo votar en contra. 80 millones de dólares botados a la basura. Me parece que es injusto con el pueblo ecuatoriano. Y la segunda medida que yo mencionaba para solucionar este tema es la muerte cruzada. La muerte cruzada es aquel mecanismo constitucional que puede ser utilizado por el presidente de la República cuando se vea en un escenario en el cual la Asamblea Nacional no le permite gobernar ni ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos que permitirían destrabar este tema: la consulta popular y la muerte cruzada. Sin embargo, las dos alternativas, estas dos vías son bastante riesgosas y creo que habría que analizarlo también con el momento político y económico que está viviendo nuestro país. Pero, en su opinión, como abogado constitucional, ¿no cree que también es cierto que si el gobierno no puede llevar adelante su plan de gobierno teniendo en cuenta esta bancada minoritaria, tiene que encontrar alguna forma de poder administrar las cuestiones del país? Está claro que por cómo se dieron las cartas en la primera vuelta electoral, lo iba a tener muy difícil el gobierno de Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. Totalmente de acuerdo. Y es culpa de sus propios asambleístas del periodo legislativo 2017-2021. ¿Por qué? Porque en el año 2020 se reforman varias disposiciones del Código de la Democracia, incluyendo, por ejemplo, listas cerradas y bloqueadas, y cambiando el método de asignación de escaños, el de Hunt por el de Webster. Y claro, es lo que estamos viendo en la actualidad: una Asamblea Nacional atomizada, una Asamblea Nacional que no permite aprobar las leyes del país. En ese sentido, yo creo que aquí también, cuando se aprobaron esas reformas, se hizo el harakiri y por eso no tiene una mayoría importante en el Parlamento. Y creo que obviamente el presidente Lasso, la ministra de Gobierno, están conscientes de aquello. No obstante, yo creo que un mecanismo importante en la política es la de los acuerdos, los consensos políticos. Y yo creo que estamos todos de acuerdo, independientemente de la tendencia política y lo propio en la Asamblea Nacional, que hay que reactivar la economía del país. Y en ese orden de cosas, la Asamblea Nacional, con sus diferentes bancadas, Pachacuti, CUNE, Socialcristianos, creo, pueden llegar a consensos mínimos para sacar al país adelante. Pero en cuestiones que son muy, llamémoslo así, llamativas, en las cuales se puede rebasar una línea roja en la cual no se van a poder ceder posiciones, ahí se habría que hacer un debate más fuerte en el cual se pueda superar esta cuestión. Yo creo que, por ejemplo, las bancadas que correspondan a una línea ideológica de izquierda no van a estar de acuerdo con el trabajo por horas, pero, por ejemplo, sí podrían estar de acuerdo con los créditos productivos, una exoneración en el impuesto a la renta para los nuevos emprendimientos. Entonces hay que hacer ese trabajo para separar las cosas que se pueden aprobar de manera unánime y las otras que requieren un debate y que eventualmente tendrían que salir de estos proyectos de ley.
Abogado Andrés Benavides, muchas gracias por la entrevista de esta mañana. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.